Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero dar gracias a Dios por mi vida, estar aquí delante de ustedes, delante del Señor. Y quiero leer mi testimonio. Mi vida antes de Cristo. Mi nombre es Brenda Miguel. ¿Cuál recuerdo de mi niñez? De mi niñez, pues ha sido tengo muy bonitos recuerdos en mi adolescencia también. Crecí en un hogar católico romano, solo tenía el bautismo, en el cual no es válido delante del Señor. Y ya para hacer mi primera comunión, que también comencé, pero no terminé, pero era mi prima la que tenía y me insistía de seguir estudiando, pero era una catequesis, lo cual para mí era muy aburrido, estar repitiendo lo mismo y lo mismo, no iba para mí. Y pues tampoco hice esa decisión, porque también tenía que confesarle mis pecados al Padre, en el cual yo no tenía pecados, ¿verdad? Me sentía libre, pero a la vez me hacía la pregunta que quién era Él, para que me pudiera perdonar mis pecados, en lo cual tampoco no hice esa decisión. En mi juventud, pues a mis 17 años conocí a Jorge, que hoy es mi esposo. Tuvimos unos meses de novios y después en 97 pues nos casamos. Tuvimos en el 98 a mi hija Rosiluz, en el 99, o sea, llevan un año con mi hijo Jorge Luis. Y en los cuales los primeros años de matrimonio fueron muy difíciles para mí también. Uno de joven no se pone a pensar en que va a haber problemas, en qué es lo que va a venir. Sufrí mucho en esa etapa de mi juventud. Comencé a sufrir y pues él se iba a tomar con sus amigos. Llegaba a casa tirando todo, lo que él encontraba tiraba. Y eso pues mi familia no lo había visto. Pues mi papá tomó un tiempo, pero fue cuando yo estaba pequeña, no recuerdo haber sufrido, pero fui hija única y en la cual no vi esos problemas en casa. Tal vez hubo recuerdos que problemas con mi papá y mi mamá, pero ella supo guiar esos problemas con mi papá. Y hubo, en ese tiempo pues estaban pequeños mis dos niños, y en la cual también yo era responsable de eso, porque no lo acompañaba. Eso era que él también se ponía a tomar, ¿verdad? Y era también porque yo no lo acompañaba a ir a la iglesia. Estuve también a punto de dejarlo por lo mismo, porque siempre sufría, pero hubo un hermano en sangre que él fue que me aconsejó y me dijo que lo pensara bien, porque ya tenía mis dos niños, en el cual le agradezco también a mi hermano Luis, porque él fue que me aconsejó para que lo pensara bien. Si no, no sé qué hubiese sido también de mi vida en ese entonces. Luego también tuve una conversación con mi familiar, en la cual ella también me hizo una pregunta, que quién iba a ser la primera en la que iba a hacerse evangélica, ¿verdad? Y yo le dije que iba dentro de mí, dije, yo voy a ser yo, porque no quería seguir sufriendo. En esa etapa también hubo momentos bonitos, ¿verdad? No solo todo fue difícil, pero hubo también recuerdos muy bonitos. Después vino mi hijo Juan Carlos, mi Sofía, también aquí anda con nosotros. En ese tiempo comencé
también a salir con mi esposo, iba a culto y lo acompañaba juntamente con mi suegro, porque él iba también a evangelizar. Y comencé a salir con él. Ahí aprendí cómo a leer su palabra, a escudriñar la Biblia, porque no, en el catolicismo no se practica en llevar Biblia. Hice la oración de fe y de ahí donde fue que yo aprendí, ¿verdad?, a leerla. Sin embargo, era una religiosa más y aún no una convertida. Después pues tuve un tiempo muy difícil también, porque fallé como esposa, como madre, en el cual le pido perdón, le sigo pidiendo perdón primeramente al Señor, a mi esposo, mis hijos, a mi cuñada también, que anda aquí. El Señor pues fue que habló a mí y Él es el que sigue obrando en mi vida y en nuestra familia. Cuando estaba en esa etapa pues fue muy difícil para mí. A donde iba siempre escuchaba Juan 8:11. Iba a una conferencia, escuchaba. Fui a una convención y volví a escuchar Juan 8:11, y en cual agarré esas palabras del Señor para mí: vete y no peques más. Después también vino que nos salimos de una iglesia donde asistíamos, porque no me parecían unas cosas. Después se vino la pandemia, pues tampoco ya nos reuníamos en casa junto con otras familias, y ahí nos juntábamos para adorar el nombre del Señor. Pero yo comenzaba a ver muchas cosas también cuando nos reuníamos ahí, ¿verdad? Porque ya miraba cosas como el amor de hermanos, de los que estábamos reuniéndonos en ese tiempo de pandemia. Y en mi conversión, pues por el hermano Pablo también comenzamos a reunirnos ahí siempre en casa, y donde comenzamos a recibir las clases fundamentales con el hermano Marco, un pastor, y fue donde empecé a conocer el verdadero evangelio, que es Cristo. Y ahora he comprendido que mi salvación viene solo de Él, que yo no merezco la ira del Señor, pero Cristo fue quien tomó por mí y murió en esa cruz por mis pecados. He visto mi fe solo en Él. Por su sacrificio que Él hizo, ahora veo el cambio que Él ha hecho en mi vida. Dios me ha salvado y esto solo le doy gracias a Él. Estoy sorprendida de lo que Dios ha hecho en mi vida. Él me ha dado un nuevo corazón, el poder de crecer en el conocimiento de su palabra y en las promesas de Él. Mi deseo es siempre seguir en santificación juntamente con mi familia, y también hablarles a las personas de quién es Dios, que Él es justo y solo Él es quien nos puede perdonar nuestros pecados. Hoy, mi vida ahora, pues doy gracias a Él, porque Él ha cambiado mi vida en muchas áreas de mi vida. Ya no soy la misma, la que antes fui. Ahora puedo decir que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo en Él, más Cristo vive en mí. Como dice el Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó su vida por mí. Ahora Él es el que me guía, me sostiene, me siento muy alegre de servirle juntamente con mi familia y mis hijos.
Doy gracias a Dios por darme el anhelo siempre de meditar en su palabra, leerla también y obedecerla. Y todo es gracias a Él. Él es el que me da el querer de hacerlo, como dice Filipenses 2:13. Dios es el que vosotros produce el querer hacer por su buena voluntad. He aprendido también a querer más a mi familia, amar más a mi esposo, que Dios me ha dado, y doy gracias a Dios también por que le daba también a Él de llevarme en sus caminos, ¿verdad?, del Señor. Tengo en quien pedirle también a Él de que me dé ese deseo siempre de seguirle y darle buen ejemplo a mis hijos, a mis nueras y hoy hasta a mis nietas, ¿verdad?, que están también pequeñas y el cual las debo de guiar en los caminos del Señor. Hoy puedo decir la frase que dice Josué: a los que le hemos hablado, si no quieren obedecer su palabra, no sé a quiénes ellos van a querer servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y ese cambio que ha hecho Dios en mí me ha llevado a ser una mujer sumisa, especialmente al Señor y a mi esposo, en poderlo atender cariñosamente. Es mi oración que Dios me ayude a obedecer su palabra, como ser esa mujer de Tito 2, ser ese ejemplo para mi familia. Doy gracias a Dios también a ustedes, hermanos, por haberme enseñado ese amor que me han dado hacia mi persona, hacia mis hijos, enseñarme a leer, a meditar su palabra y memorizarla también, como estamos haciendo hoy, memorizar Juan 3. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ese ha sido mi testimonio.